Pues continuamos con el tema del día, el mensaje que ha dado el presidente, ese mensaje con las medidas económicas monetarias que también ha anunciado. Estamos esta noche con el ministro de Planificación, don Sergio Cusicanqui, también para preguntarle a él. Evidentemente usted ya ha escuchado las repercusiones y todo lo que se ha dicho. Por favor, lo primero que me gustaría que usted hable con relación a quienes dicen que es un gasolinazo encubierto. Bueno, muy buenas noches, Miriam, Denise, a toda la audiencia a través de ustedes. Saludar también en este 6 de agosto y felicitar a todas las bolivianas y bolivianos en este Día Patrio. Es totalmente falso lo que están señalando algunos actores políticos de que es un gasolinazo encubierto. El presidente ha sido muy claro al señalar de que la gasolina tradicional con la subvención establecida se va a mantener, se mantiene al alcance de la población con la subvención incluida, y que se están introduciendo dos tipos nuevos de gasolinas de mayor octanaje y que van a permitir tener mejor rendimiento a los vehículos si es que la boliviana o el boliviano decide utilizar esa nueva gasolina de más alto octanaje. La decisión de la subvención, lo ha establecido claramente el presidente, se la va a tomar a través de este referéndum que ha planteado el presidente, porque entendemos y entiende también el presidente que es una decisión que hay que tomarla de manera conjunta con la población. Cada boliviana, cada boliviano a través de una decisión informada va a poder tomar esta decisión y establecer también a través de las consecuencias de una u otra opción, tomar la decisión si se mantiene o no se mantiene la subvención en el país, que es un tema también que no hay que olvidar que muchos actores políticos semanas atrás y meses atrás vienen hablando de manera permanente de que hay que levantar la subvención. Y cuando el presidente plantea un referéndum y plantea la introducción de nuevas gasolinas en el mercado nacional, lamentablemente se trata de politizar el tema y desvirtuar la propuesta realizada por el presidente. Ministro, buenas noches. A propósito de la propuesta del referéndum vinculado a los combustibles, hay quienes creen que se está transfiriendo una decisión, una responsabilidad que debería tomar inmediatamente el presidente y sin demoras, que esperar todavía un referéndum es seguir postergando una decisión urgente y necesaria para encarar este problema de la falta de dólares y el abastecimiento de combustibles. ¿Qué piensa usted respecto a esa crítica de que se está transfiriendo una responsabilidad que debería inmediatamente tomar el propio presidente? Bueno, a ver, nosotros del gobierno nacional vemos pues que más bien es una manifestación de la democracia entendida de una manera mucho más amplia, Tufí, porque las decisiones importantes, y eso también reclama la población, las tenemos que tomar de manera conjunta las bolivianas y los bolivianos. No tenemos que esperar a llegar a altos niveles de conflictividad para tomar decisiones importantes en el país, o no tenemos que pelear entre bolivianas y bolivianos, sino más bien en este caso, antes de llegar a niveles de conflictividad, antes de llegar a tener peleas entre bolivianas y bolivianos, se está tomando la decisión de poder encaminar un referéndum, de tomar una decisión de manera informada y en ese camino poder iniciar la resolución de muchos de los problemas. Y eso también está enmarcado en la convocatoria a diálogo que ha establecido el presidente con el sector empresarial, con el sector productivo y también con las organizaciones sociales a través del gabinete social. Muy bien, lo que pasa, ministro, es que también han habido varias repercusiones. Decían que estos temas, en realidad, por ejemplo, Jorge Tuto Quiroga señalaba que estos temas, sobre todo económicos e impositivos, no podrían ser trasladados a referéndum, por un lado. Y por el otro, ¿qué pasaría en caso de que sí se trate sobre todo este tema que estamos hablando y que también ha sido parte del planteamiento del presidente Luis Arce acerca de la reelección? ¿Tendría que haber modificaciones a la Constitución Política del Estado? Bueno, Denise, evidentemente hay temas importantes y sensibles que están ahorita en debate, digamos, en la población boliviana. Hay temas que se están tratando también de utilizar políticamente para generar alta conflictividad en el país. Uno es el tema de la subvención de hidrocarburos, que ya lo señalábamos, de que las voces que hace unas semanas atrás o meses atrás decían
fervientemente que hay que levantar la subvención. Ahora parecen dar marcha atrás e ir en contra de lo que está planteado el gobierno, de por ejemplo introducir nuevas gasolinas y decir que es tratar de decirle a la gente que es un gasolinazo encubierto, lo cual no es cierto. El tema de los escaños también que ha planteado el presidente es un tema que puede llegar a generar conflictividad, porque en un escenario van a haber regiones que ganen y otras que pierdan. Y los bolivianos también tenemos que aprender a resolver nuestros problemas dialogando, construyendo soluciones para beneficio de todas y todos. Y ese es un camino también, es poder tomar esta decisión de manera conjunta, una decisión informada que nos permita resolver nuestros problemas de manera ordenada, amplia, democráticamente entendida a través de este referéndum y que podamos tomar esa decisión. Y por supuesto, el otro tema que está vinculado al tema de la reelección, se está politizando el tema de la reelección porque se tratan de tener diferentes interpretaciones, si la reelección es de periodos seguidos, que es discontinua, que es continua y demás. Y también esos problemas tenemos que resolverlos de manera conjunta las bolivianas y los bolivianos a través de una decisión informada, y ese es el planteamiento del presidente, que a través de un referéndum con decisión informada podamos resolver, y de aquí en adelante ya no discutamos más de esos temas y de esos encuentros o divergencias de opiniones. Y ese es el camino que ha planteado el presidente para poder resolver y llegar también al bicentenario todos los bolivianos de manera unida, todos superando nuestras diferencias, entendiéndonos, encontrándonos, y que podamos seguir construyendo el país que todos queremos. Ministro, usted dice se está politizando el tema de la reelección. ¿No es el mismo MAS el que está politizando este tema? Nosotros, el gobierno nacional y el presidente Lucho ha establecido claramente el tema de que el presidente y el gobierno nacional va a tomar las decisiones sin llevar adelante cálculos electorales o cálculos personales, ¿no? Nosotros desde el gobierno nacional estamos trabajando para poder resolver los problemas de la economía, para poder mejorar las condiciones de vida de la población, y queremos evitar estos escenarios que se pueden convertir en altamente políticos, altamente conflictivos, y queremos resolverlos y que podamos llegar al bicentenario construyendo un mejor país con mejores condiciones de vida para toda la población. Ministro, uno de los temas que la población hoy esperaba escuchar era saber qué va a pasar con el dólar. Porque evidentemente el dólar físico es lo que más le preocupa a la población, el hecho de que no haya, que hay una escasez tremenda. ¿Por qué no se han anunciado medidas drásticas para frenar esta subida escandalosa en el mercado negro? ¿Por qué no se han anunciado medidas para de una vez castigar o dejar de lado aquel maltrato que está recibiendo la ciudadanía con los bancos, por ejemplo? Bueno, Miriam, el presidente en el mensaje ha establecido algunas medidas que evidentemente no son la solución estructural a este problema de la divisa norteamericana, pero ya ha planteado algunas medidas, como es el tema de la utilización vamos a fomentar la utilización de criptoactivos o de pasarelas de pagos digitales. Vamos a trabajar en ese ámbito. También vamos a reducir la alícuota al impuesto de repatriación de utilidades para fomentar a que se queden esas utilidades de muchas empresas y que se puedan reinvertir en el país. También vamos a fomentar el incremento de la producción de productos exportables a través de planes de inversión y de producción de 5 años que le permita dar certidumbre a los productores para que puedan realizar inversiones y de esa manera agilizar y aumentar la exportación. Pero claramente en el diálogo convocado por el presidente, Miriam, ahí es donde se van a discutir en más detalle todos los problemas, como tú señalabas. Los empresarios y organizaciones sociales. Claro, es un diálogo que vamos a tener con el sector empresarial productivo. Bien. Donde ahí tenemos que discutir también todas las posibles medidas, la situación, el tema de las comisiones o el tema del mercado paralelo en términos cambiar. Más allá de la decisión que se vaya a tomar, tenemos que ver cuáles son las consecuencias y de esa manera construir las soluciones para que beneficie a todo el pueblo boliviano. Sector público, sector privado, sector empresarial, pero principalmente a cada boliviana y cada boliviano. Ministro, una de las críticas que han surgido de parte de algunos analistas y la oposición hoy al mensaje del presidente es que no se ha tocado el tema de fondo, que es el déficit fiscal. ¿Qué piensa usted en relación a este punto, el déficit fiscal que no se ha mencionado en el mensaje presidencial?
Bueno, son percepciones que tienen muchos analistas y muchos opinadores que tienen en el ámbito económico tufí, ¿no? El presidente creo que ha sido muy claro en el mensaje que ha dado el día de hoy a todo el pueblo boliviano. En un momento de estrés económico, con este tipo de problemas que estamos teniendo, vinculado también a una crisis internacional en términos económicos, donde han habido caída de las bolsas a nivel mundial, y a lo cual Bolivia no es ajeno a ese escenario complejo internacional de crisis. Hay diferentes maneras de afrontar esos escenarios de crisis, ¿no? Uno es por el lado del ajuste al estilo ortodoxo, como están haciendo algunos países, que significa recortar gastos, recortar obra pública, despidos, aumentar niveles de pobreza, aumentar niveles de desocupación. Y el presidente ha sido muy claro, es la diferencia que tiene el gobierno nacional, que ve en esta situación de la economía boliviana, vinculada también a la economía mundial, una oportunidad para encontrar soluciones por el lado productivo, producir más, generar mejores condiciones de vida, generar más fuentes de empleo y de esa manera encontrar las soluciones a toda la situación económica. Muy bien, ministro, también le voy a trasladar la pregunta que de la oposición, que ya ha empezado a surgir, y ellos prácticamente han estado criticando y señalan, vamos a hablar acerca de la redistribución de escaños, y ellos señalan que el gobierno no quiere acatar los resultados del censo y es por eso que estaría cambiando las reglas del juego. ¿Qué piensan ustedes? No, desde ningún punto de vista, ¿no? O sea, los resultados del censo se van a empezar a aplicar, los publicará el INE y se tienen que empezar a aplicar. Ahí tiene la labor de la redistribución de recursos en función a los nuevos factores de coparticipación, seguramente. Y también el órgano electoral empezará a plantear cuáles son en función a las fórmulas que tiene, cuál es la distribución. Lo que ha planteado el presidente es que para evitar escenarios de conflictividad es que se ponga a consideración del pueblo boliviano qué es lo que va a pasar en relación a los escaños, porque queda claro que, como ha sucedido en otras oportunidades también, cuando ha habido censos de población y vivienda y ha habido redistribución de escaños, se generan muchas posiciones desde cada una de las regiones. Y antes de llegar a un nivel de conflictividad, a un escenario de conflicto entre bolivianas y entre bolivianos, porque esto no va a ser entre gobierno nacional y sociedad civil, sino va a ser entre regiones y entre bolivianas y bolivianos de diferentes departamentos, tenemos que construir una solución todos juntos y de esa manera resolver nuestros problemas antes de llegar a niveles de conflictividad. Y ese es el enfoque y el espíritu que ha planteado el presidente, para que también no se tengan medidas de presión una vez que se empiecen a publicar y de manera innecesaria los resultados del censo y se tenga escenarios de conflictividad innecesarios. Y más bien, como bolivianas y bolivianos, construyamos esa solución, nos pongamos de acuerdo y encaminemos el rumbo del país en ese ámbito también, ¿no? Pero, ministro, ¿por qué habilitar algo que ya está determinado? A ver, la ley 1492 manda que los resultados del censo tienen que ser aplicados a partir de septiembre de esta gestión 2024. El Tribunal Supremo Electoral, tras obtener los resultados oficiales que pueda brindar el INE, tiene que, mediante una fórmula, remitir la cantidad de escaños o la redistribución a la Asamblea para que ésta sea aprobada. Es necesario abrir esto, abrir parcialmente el artículo 146 de la Constitución Política del Estado, que es el que habla específicamente de los escaños en diputados, etcétera. ¿Es realmente necesario? Usted mismo hace instantes dijo, esto abre la posibilidad de que pueda generarse un escenario de conflicto entre regiones que puedan tener mayor o menor cantidad según esta determinación. Y le lanzo una segunda pregunta, si me lo permite, por favor, agradecería mucho la respuesta de ambas. Tema subvención. ¿Qué pasaría si en este referéndum de llegar a aplicarse la gente dice no, que continúe en todo caso la subvención? ¿Cuál es el plan B del gobierno? Bueno, Luciana, en relación al tema de los escaños, lo que ha planteado el presidente es que se tome una decisión en función a si se cambia o no el tema de esta distribución del número de escaños principalmente. Así lo ha planteado en el discurso. Precisamente porque ya han habido voces pues, de qué es lo que va a suceder con las regiones que vayan a perder principalmente esos espacios.
Eso ya está planteado desde hace varios meses, esa situación, y es por eso que se plantea antes de llegar a un nivel de conflictividad, antes de que nos enfrentemos entre bolivianas y bolivianos, que discutamos y bueno, si se toma una u otra decisión, ahí ya se establecerá el camino a seguir, ¿no? Pero va a ser una decisión soberana del pueblo boliviano, no de una persona, no de un grupo de personas, sino va a ser una decisión soberana en función a los resultados de ese referéndum que ha planteado el presidente. Y en relación a la otra pregunta que está vinculada a la subvención, ¿no? Correcto. A la subvención. Bueno, Luciana, aquí lo importante es que, del mismo modo, sea la decisión que se tome en función a lo que se plantea en el referéndum, va a ser una decisión soberana y por supuesto la labor del gobierno nacional y la labor de toda boliviana y boliviano va a ser informar a la gente cuáles son las consecuencias de una y de otra opción. Y de esa manera, y por eso decía, en base a una decisión informada, todos podamos tomar una decisión y en función a esa decisión saber cuáles son las consecuencias de una u otra posibilidad. Si se mantiene la subvención, cuáles son las consecuencias. Y todos asumir también esas consecuencias. Y si hay que levantarla, también saber cuáles son las consecuencias y qué es lo que vamos a tener que hacer. Y ese es el camino que ha planteado el presidente para que de manera democrática, muy ampliamente también, participativa de cada boliviano y boliviano, podamos tomar de manera conjunta esas decisiones que van a ser sumamente importantes para estos temas trascendentales dentro de nuestro país. Ministro, junto con la crítica de quienes dicen que el presidente no ha sabido tomar la decisión en torno a la subvención, por ejemplo, y otras medidas mucho más drásticas, hay quienes consideran que el presidente ya está en carrera política, carrera electoral, que serían las propuestas de un candidato. ¿Qué les dice usted? Bueno, ¿Está en carrera? Bueno, el presidente ha sido muy claro. El presidente va a tomar las decisiones que tenga que tomar en beneficio del pueblo boliviano para resolver los problemas de la gente, para resolver los problemas de la economía boliviana, más allá de cálculos electorales, de cálculos personales. Porque ese es el trabajo, esa es la responsabilidad que tiene el presidente Lucho de poder trabajar por el pueblo boliviano y de esa manera encaminar esas soluciones más allá de cálculos electorales, como otros actores políticos tratan de posicionar sus ideas o sus puntos de vista en función a una posición ya preelectoral desde estas alturas, ya en términos de oportunidad de ese proceso. Ministro, permite con una última pregunta volver al tema del tipo de cambio y la oferta de dólares, porque se ha mencionado que en la reunión con los empresarios y organizaciones sociales se tocaría este tema del tipo de cambio. ¿Qué es lo que va a proponer el gobierno en relación a precisamente el tipo de cambio? Actualmente hay un cambio oficial que es el 2 veces menor que el cambio en el mercado paralelo. ¿Qué es lo que va a proponer el gobierno en relación al tipo de cambio? ¿Definitivamente modificar el tipo de cambio actual del oficial? Bueno, Tufi, creo que es adelantarse mucho a poder establecer esta reunión con el sector empresarial, sector productivo. Hay que esperar a establecer este gran diálogo nacional que ha planteado el presidente y por supuesto en este gran diálogo nacional tenemos que hablar y tenemos que discutir todas las opciones que se tienen en el ámbito cambiario, en el ámbito de provisión de combustible, en el ámbito económico también para fomentar exportación y otros temas económicos y de esa manera discutir cuáles son los pros, cuáles son los contras, cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas y de esa manera construir las soluciones como lo ha planteado el presidente a través de este gran diálogo nacional y de esa manera responder también a las expectativas de la población, construir soluciones y principalmente resolver los problemas que se tienen en este momento. Y eso es lo que se quiere, ministro, ¿no es cierto? Solucionar el conflicto, mejorar, mayor prosperidad y más ahora en esta fecha que es tan importante para los bolivianos. Queremos agradecerle por esta explicación sobre todas las medidas, en este caso las propuestas que han sido presentadas por el gobierno, por el presidente Luis Arce con relación a la economía del país. Muchas gracias y buenas noches. Un placer como siempre estar en el canal y desde el gobierno nacional a la cabeza del presidente Lucho estamos con esa responsabilidad para poder atender y encaminar las soluciones a los problemas, dar certidumbre, dar tranquilidad a las familias bolivianas y vamos a seguir trabajando para poder encaminarnos en ese ámbito y de esa manera mejorar y resolver los problemas que se tienen actualmente. Muchísimas gracias.